Vamos a ir entrando poco a poco a la palabra. Dios ha establecido el universo en función a leyes espirituales, leyes de la física, leyes de la química, leyes de la termodinámica. Es decir, el mundo funciona en base a leyes. Por eso es un mundo ordenado, porque hay leyes que se van cumpliendo. Dios las estableció así para que el mundo funcione, ¿no? Una ley básica es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted siembra papas y cosecha papas. No, yo quiero cosechar camote. No puede. ¿Por qué? Porque si siembra papa, va a cosechar papa, porque es una ley. La ley se cumple. Si yo violo la ley, sea de la naturaleza, de la química, de la física, voy a sufrir las consecuencias. Hay una ley que es la ley de la gravedad. Hay un campo magnético en el centro de la Tierra que atrae todas las cosas hacia abajo. Es una ley. Yo digo, yo no creo en esa ley. Bueno, súbete a un 10º piso y salta para que veas si la ley se cumple o no. O sea, la ley se cumple aunque tú no creas, aunque tú no estés de acuerdo, aunque no te parezca. Entonces, todo en el universo funciona en base a leyes, principios espirituales que cuando nosotros nos sometemos a esos principios, recibimos la bendición de ese principio. Cuando violamos ese principio, sufrimos las consecuencias de violar ese principio. Así funciona el universo. Repito, en lo natural, en la física, en la química y también en lo espiritual. Así que hoy vamos a hablar de un principio espiritual que muchos ignoran, muchos pasan por alto y por lo tanto no reciben la bendición de este principio o incluso pueden sufrir las consecuencias de violar este principio. Y es un principio que está claramente establecido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es el principio de la honra a los siervos de Dios. La honra a los siervos de Dios está establecido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una ley. Si nos alineamos a esta ley, vamos a recibir las bendiciones de cumplir esa ley. Si violamos esa ley, vamos a sufrir las consecuencias de violar una ley, porque es una ley. Y vamos a ver que para Dios no es cualquier ley, es una ley muy fuerte que Él valora y que Él tiene en un lugar importante. Así que, ¿están conmigo? Amén. Vamos a hablar de la honra de los siervos de Dios, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. Ahora, ¿dónde se enuncia este principio de una manera clara, categórica? Está en toda la Biblia, pero Jesucristo lo anunció o lo enunció de una manera clara y contundente. Cuando nosotros leemos Mateo 10, 41 al 42, Jesucristo enunció esta ley de la siguiente manera. Él dijo así: el que recibe a un profeta como profeta, otras versiones dicen en nombre de profeta, o otras versiones traducen por ser profeta, recibirá ¿qué cosa? Recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, porque es un hijo de Dios, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, los ministros, los profetas que el Señor ha levantado, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces Jesús anunció esta ley de esta manera, ¿no? Si uno recibe a un profeta, pastor, ministro, evangelista, lo que sea. Pero ¿qué cosa quiere decir recibe? Mire, la palabra clásica en el Nuevo Testamento en griego para hablar de recibir es la palabra lambano o paralambano. El verbo lambano es recibir de forma natural. Pero en este texto Dios estableció que se use otro verbo diferente, que es el verbo dejomai. Dejomai se puede traducir así: recibir, aceptar, tolerar, hospedar, acoger, dar la bienvenida, creer, aceptar como verdadero. Así que cuando está hablando de recibir a un profeta por ser profeta, no está hablando de un cualquier recibir, sino de aceptar, reconocer, darle la bienvenida, hospedar. Esta palabra se traduce hospedar también en otras partes del Nuevo Testamento. Es recibir, creer, aceptar como verdadero, darle la bienvenida, honrar. Entonces cuando dice que si alguno recibe a un profeta, está hablando de todo esto, de reconocer el ministerio que hay en él, de honrar el ministerio que hay en él, de aceptar como verdadero, de creer en ese ministerio. Cuando uno hace esto, ¿uno qué cosa recibe?
recompensa en proporción al ministerio que hay en esa persona. Eso lo voy a ir aclarando después. Los siervos de Dios, los ministerios, han recibido algo de Dios. Los maestros recibieron algo, los pastores recibieron algo, los profetas, los apóstoles, los evangelistas tienen un manto, una unción que Dios ha puesto en ellos. Eso está para bendecir al pueblo. Pero esa bendición, esa unción, ¿a quién va a bendecir? Esa bendición que Dios ha puesto en los siervos, ¿a quién va a bendecir? A los siervos, ¿cuántos los siervos? A todos los hijos. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Al que lo recibe, al que lo acepta, al que le da la bienvenida, al que lo espera, al que cree, al que lo tolera, al que recibe y honra ese ministerio. Lo que Dios puso en ese hombre viene sobre uno como una bendición. Pero uno lo puede detener también. Y vamos a ver cómo la Biblia lo explica ahora. Entonces, el principio es este. Cuando uno recibe, honra, respeta, mire, no dice el que recibe a un profeta por misericordia, o por lástima, o por compasión. No, no. Es en función de la unción que hay en ese hombre o en esa mujer. Acepta lo que Dios ha puesto en ese hombre o en esa mujer. De esto está hablando. Y este vaso de agua no es un vaso de agua de pena. No es un vaso de agua de misericordia, de lástima. Es un vaso de agua de honra. Honrando al siervo. ¿Y eso qué tiene? Recompensa. Entonces vamos a ver cómo se cumple este principio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la bendición de cumplir este principio. ¿Cómo se llama este principio? ¿De qué habla este principio? La honra ¿a quién? A los siervos de Dios. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de Eliseo. Dice así, ¿no? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, es una mujer de mucho dinero, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Hasta aquí esta mujer atendía a Eliseo como un acto de hospitalidad simplemente. Algo básico de hospitalidad. Lo recibía y le daba de comer. Pero un día cambió su perspectiva. Dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo, yo recibo, yo acepto, yo creo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Es un siervo de Dios, entiendo que es un profeta. Cambió la perspectiva. Hasta aquí lo atendía como un acto de hospitalidad. A partir de este momento empieza a honrarlo como profeta. Entonces dice, yo te ruego, le dice a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere nosotros se quede en esa habitación. No como un acto de misericordia, no como un acto de hospitalidad, sino como ¿qué? Como una honra al ministerio que había en ese hombre. Cambió su perspectiva. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi, dile a la mujer, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Cómo lo estaba atendiendo? Con esmero, le estaba haciendo algo especial porque era un siervo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, si todo está bien. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo, anciano. Él dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, ¿qué cosa? Concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué cosa recibió? Recompensa. Recibió al profeta y recibió recompensa de profeta, la unción del profeta. Que los profetas tenían unción para resucitar muertos y para traer sanidad. Esa unción que Dios había depositado en Eliseo salió y bendijo a esta mujer. ¿Por qué la bendijo? Porque ella había honrado, había recibido al profeta, recibió recompensa de profeta. Primero lo esperaba como un acto de hospitalidad, pero un día ella toma conciencia y dijo, no, yo entiendo que este no es cualquiera, este es un siervo de Dios. Y lo que empieza a hacer, lo empieza a hacer como una honra al ministerio. Recibió recompensa de profeta. Es el principio aplicado. Otro ejemplo, con Elías.
Este es un ejemplo bien interesante, que si lo hiciéramos en este tiempo nos crucificarían, pero vamos a ver. Eso es lo que está en la Biblia. Vino luego, está hablando del profeta Elías, a él, o sea, Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. ¿Se acuerdan del texto de Jesucristo? Si alguno da un vaso de agua, ¿no? Tráeme un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba en bancarrota, la viuda estaba a punto de morir de hambre, no tenía más que un puñado de harina, estaba en la miseria total. Entonces el profeta le dice, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, o sea, prepara el pan, pero, ¿qué cosa? Hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Comió él, comió ella, comió su casa por muchos días, meses. Ese puñado de harina se multiplicó y comieron meses enteros de un puñado de harina. ¿Qué pasó? Ahora, si nosotros observáramos con nuestra mente occidental moderna a un profeta, un hombrón musculoso, atlético, parecido a un cuerpo como el que están viendo delante suyo, y hay una viejita que está allá en la justa muriéndose de hambre, viuda, y era pobreza en Israel. Esta era viuda pobre. Y encima de viuda pobre había sequía en toda la nación. O sea que ya más pobre no podía ser. Entonces dice: no, voy a comer mi harinita, mi pancita, y me voy a morir porque no tengo más. Y el manganzonazo dice: no, dame a mí primero. Si usted ve esa escena, ¿cuál hubiera sido su reacción? Oye, Elías, abusivo, manganzón, anda, trabaja, oye. ¿Cómo vas a pedirle al pobre viejito un poco de pan? Se está muriendo. ¿No te das cuenta que es una mujer pobre? ¿Cómo puedes ser tan abusivo? Oye, mía, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo puedes abusar así de una viejita? Hubiéramos dicho, y sería válido, ¿o no? Pero Dios está tratando con la anciana y le está mostrando un principio. Si tú honras al siervo de Dios, esa bendición va a caer sobre ti. Si tú honras al profeta por ser profeta, vas a recibir recompensa de profeta, y aún un vaso de agua que le des va a tener recompensa. No un vaso de agua por pena, por misericordia, por hospitalidad, una honra a lo que Dios ha depositado en ese hombre o en esa mujer. Este es el principio. Ahora, evidentemente algunos comienzan ahí a cuestionar: sí, pero y si no anda tan bien, de repente tiene defectos, de repente no es tan santo como parece. Estamos hablando aquí de ¿quién? Del profeta Elías, que esta viuda honró al siervo y recibió su recompensa. ¿Quién era Elías? Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto no es perfecto. Cuando estamos hablando de la honra a los siervos de Dios, eso es independientemente de sus imperfecciones, porque nadie es perfecto. No hay ministerio perfecto, no hay pastor perfecto, evangelista perfecto, maestro perfecto. Independientemente de sus cositas, de sus defectos que tenga, si Dios ha depositado una unción sobre ese hombre y esa mujer, Dios va a respaldar esa unción. Y el que recibe, y el que cree, y el que entiende por temor de Dios, de la unción de cierto hombre, de cierto varón, de cierta varona de Dios, esa unción, esa bendición viene sobre su vida. Es el principio de honrar a los siervos que Dios ha puesto en el mundo, independientemente de sus defectos, independientemente de sus imperfecciones que puedan tener. Ese es el principio. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? No importa. Porque es una
ley. Y la ley se cumple. No me gusta. No estoy de acuerdo. No me parece. Eso es independiente. La ley se va a cumplir. Entonces, ¿de qué estamos hablando esta mañana? El principio de la honra. ¿A quién? A los siervos de Dios. ¿Los siervos de Dios son perfectos? ¿Incólumes? ¿Sin mancha? ¿Sin defecto? No. ¿Qué son los siervos de Dios? Hombres de pasiones semejantes a ti y a mí. O sea, los siervos de Dios tienen los mismos problemas que tienes tú, los mismos defectos que tienes tú, los mismos errores que tienes tú. Exactamente igual. No tienen nada diferente a ti. Lo que tienen es que Dios ha depositado en su soberanía una unción sobre ellos. Y esa unción se respeta. Y esa unción Dios la respalda, independientemente de sus imperfecciones. ¿De qué estamos hablando, señores? La honra a los siervos de Dios. Gente que aplicó este principio recibió la bendición. Estamos viendo ahí cómo se multiplica la harina. La otra viejita que no tenía hijos, el milagro se les concede. Entonces Dios empieza a obrar en gente que respeta los principios que Dios ha puesto. Así funciona el universo, así funciona el mundo espiritual. Dios funciona en base a leyes. El que se ajusta a esa ley recibe la bendición. El que se opone a esa ley sufre consecuencias. Entonces, ahora, estamos hablando de que si uno se alinea a la ley, recibe las bendiciones. Y si uno se opone a la ley, sufre las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias de violar este principio. Con el mismo Eliseo. Miren, puede parecerme, no sé a cuántos este pasaje le rompió el cerebro alguna vez cuando lo leyó. Pero miren lo que cuenta la palabra. Segunda de Reyes 2, 23 al 24. Segunda de Reyes 2, 23 al 24 dice así. Después, está hablando del profeta Eliseo, después subió de allí a Betel. Y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él. ¿De quién se estaban burlando? ¿De quién es? Del siervo de Dios, del profeta de Dios. Y se burlaron de él diciendo, sube, calvo, él era calvito, no tenía pelo. Sube, calvo, sube, qué vacilón, oye, calvo, sube. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿No le parece un versículo medio duro? Pero ¿cómo puede ser tan fuerte por una bromita? Un vacilón, una pequeña mozonada, pues qué falta de sentido del humor de Dios. No, estaban deshonrando al siervo de Dios. Y Dios está estableciendo un principio aquí. A los siervos se les respeta y se les honra. Amén. Independientemente de los defectos que puedan tener. Amén. Ahora, esto ocurre después que Elías fue arrebatado. Cuando ellos dicen sube, sube, están burlándose del arrebatamiento de Elías. Se están burlando de lo que, oye, es como dicen, oye, así, tu mentor fue arrebatado. A ver, tú también pecado, a ver. Burlándose de lo que había pasado con Elías, burlándose de él por su calvicie. Estaban deshonrando al siervo de Dios. Violaron un principio, el principio de la honra. ¿Qué pasó? Sufrieron las consecuencias. Si uno viola el principio, sufre las consecuencias. Si uno cumple el principio, recibe las bendiciones. ¿De qué principio estamos hablando? La honra de los siervos de Dios. Independientemente de defectos, de errores, Dios ha puesto algo sobre hombres y mujeres y Dios va a honrar a esos hombres y mujeres. Y el que los honra, recibe la bendición. Vamos viendo más ejemplos. Dios dejó un ejemplo muy fuerte en el Antiguo Testamento y dejó otro ejemplo muy fuerte en el Nuevo Testamento de cómo violar este principio trae consecuencias funestas. Esto está en el libro de Hechos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Siervos de Dios. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, o sea, mejor no lo hubieras vendido, era tuyo. Y después de vendida, ¿no estaba también bajo tu poder la plata? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole, le dieron sepultura. ¿Qué más dice Hechos capítulo 5 del 1 al 11? Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer,
no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo? O sea que los dos se pusieron, fue una confabulación de los dos esposos. ¿Por qué se pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿No le parece muy fuerte? ¿Qué pasaría si aplicáramos este principio hoy en día? ¿Cuántos muertos habrían en las iglesias? ¿No es cierto? O sea, ellos venden la propiedad, póngase $100,000, y vienen haciéndose los santurrones y haciéndose los grandes cristianos. Ay, pastor, hemos vendido una propiedad en $50,000. Aquí está $5,000 de diezmo, pero habían vendido en 100. Pero le dice, oye, mejor no la vendas, y quédate con tu plata, acá nadie está detrás de tu plata. Lo que está mal es que quieras mentir y querer acá burlarte de los siervos de Dios. Eso es lo que está mal. ¡Pum! Murieron. ¿Te parece fuerte o no? Oye, falta de sentido del humor de Dios. ¿Qué pasa? Es que están violando un principio. Y Dios está estableciendo la seriedad de los principios con medidas muy fuertes. O sea, con muerte física por violar este principio. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué principio estamos hablando? ¿La honra de quién? De los siervos de Dios. Eso es una ley. Si uno cumple esa ley de honrar a los siervos por la unción que hay en ellos, ¿qué va a pasar? Recibimos las bendiciones. Y si violamos este principio, deshonramos o no le damos honra a los siervos de Dios como se merecen, ¿qué pasa? Sufrimos la... Oiga, ya, amorcito, gracias. Oiga, pastor, esto me huele a manipulación. Sí, puede olerle a lo que usted quiera que le huela, pero está en la Biblia. O sea, si le huela lo que le huela, eso no es problema mío. Es lo que está en la palabra. Y le estoy explicando lo que está en la palabra para que a usted le vaya bien. Le estoy explicando lo que está en la Biblia para que usted se alinee a los principios de la Biblia y le vaya bien. Porque cuando uno se alinea a los principios de la Biblia, nos va bien. Cuando violamos o intentamos poner nuestro criterio humano, nos va mal. Y esto está en la palabra. Y si está en la palabra, lo digo. Si le huele mal o le huele bien, no es problema mío, es problema suyo con Dios. Pero hay un principio establecido, la honra de los siervos. Y cuando uno aplica este principio, entonces la bendición empieza a fluir. Ahora, te pongo un caso extremo. El mismo Señor Jesucristo, el ministro de ministros, el siervo de siervos, ¿cómo este principio se dio en la vida del Señor Jesucristo? Mira, increíble. Salió Jesús, dice Marcos capítulo 6 del 1 al 6. Salió Jesús y de allí vino ¿a dónde? ¿A dónde fue? A su tierra, la ciudad donde él creció, Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Empezaban a dudar, a cuestionar y a criticar. ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este un simple carpintero, hijo de María? ¿Este no es el patita que arreglaba las mesas ahí? ¿Qué ministro es este? ¿Qué Mesías es este? Este es el carpintero que clavaba mesas y bancas. Este no es ningún Mesías. Eso es lo que está pasando ahí. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué cosa? En lugar de honrarlo como lo que era, el Mesías que era, se escandalizaban de él, lo rechazaban. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra. ¿Está hablando de qué principio? El principio de la honra a los siervos de Dios. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué pasó? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas enseñando. Marcos 6 del 1 al 6. Está el principio. Está hablando Jesús del principio de la honra. Él no recibió honra de su propia gente. No lo honraron, no lo recibieron como lo que era el Mesías. Esa era la unción que él tenía. Nadie tiene esa unción de Mesías ahora, pero hay la unción de profeta, la unción de maestro, la unción de pastor, la unción de evangelista, la unción de apóstol, hay otras unciones.
Es el mismo principio. Y su propia gente, en lugar de recibirlo, de aceptar lo que había en él, empezaron a burlarse, empezaron a escandalizarse. ¿Qué pasó? Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, la unción que repositaba sobre Jesús se trabó. No llegó al pueblo, no fluyó al pueblo. Ellos detuvieron la bendición de Dios por no honrar al siervo de Dios. Es el mismo principio, el principio de la honra. Por eso Jesús agarra y menciona, este es un refrán que ya circulaba en la época: no hay profeta sin honra, porque lo que está pasando aquí es que no lo honraron como debieron. Repasando, ¿de qué estamos hablando esta mañana? La honra a los siervos de Dios. Es una ley espiritual que se cumple. Uno cumple esta ley de honrar, recibir, aceptar, hospedar, creer, aceptar como verdadero a los siervos de Dios. ¿Qué va a pasar? Recibimos la recompensa y la bendición de honrar al siervo o los siervos de Dios. Cuando violamos este principio, cuando deshonramos o no honramos, ¿qué pasa? Sufrimos las consecuencias. Este es un principio claramente establecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El principio de la honra a los siervos de Dios. Ahora, ¿por qué estoy predicando esto? Para enseñar un principio para aplicarlo con cualquier ministerio. Pero también por otro lado, una manifestación de la honra que merecen los siervos de Dios es la que se conoce con el nombre de ordenación. ¿Qué cosa es la ordenación? Dios ha puesto en todas las iglesias ministerios específicos: pastores, maestros, evangelistas, profetas. Ha puesto, Dios lo decidió así. ¿Esos siervos de Dios son perfectos? ¿Son incólumes? ¿Inmaculados? No, hombres de carne y hueso como tú y como yo, pero tienen una unción de Dios, pues. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Eso que ya era evidente, que los frutos manifestaban de cierto ministerio, lo reconocían públicamente. ¿Cómo hacían? Por ejemplo, en Hechos 13, del 1 al 13. Dice: en la iglesia de Antioquía habían o eran profetas, maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes, y el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que los enviaron. Bernabé era un evangelista, Saulo también era un evangelista y era un maestro. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron o los enviaron. Eso es la ordenación. ¿Qué cosa es la ordenación? Reconocemos los ministerios que están fluyendo en la iglesia de manera específica y públicamente se les reconoce, se les ordena imponiéndole las manos. Eso se llama ordenación, ordenar un ministerio. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Timoteo 4:14. Dice: no descuides, está hablando Timoteo que era pastor, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue concedido o conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué cosa es el presbiterio? Presbítero es anciano. Un grupo de ancianos, un grupo de pastores, un grupo de líderes de la iglesia impusieron las manos sobre Timoteo, ordenándolo públicamente, reconociéndolo públicamente, honrándolo públicamente como un pastor. Y Timoteo empezó a fluir ordenado públicamente por su iglesia local. Entonces, ¿cuál es la segunda finalidad de este mensaje? Primero es que usted conozca el principio general. Segundo, nosotros, a pesar de ser una iglesia pequeña, somos una iglesia bendecida. ¿Por qué somos bendecidos, hermanos? Porque tenemos lo que iglesias grandes no tienen. Tenemos ministerios fuertes, reconocidos en todo el Perú. Nuestro hermano Lucho Muro viaja por todo el Perú, recibe invitaciones de todo el Perú para enseñar. Otras iglesias reconocen, reciben la unción que Dios ha puesto en él para enseñar. Y son bendecidos. ¿Lucho será perfecto? ¿Será incólume? ¿Le gustará a todos? Es un hombre de carne y hueso, es como Elías, sujeto a pasiones como las nuestras. Más pasiones que otros de repente, pero también sujeto. Pero no es perfecto, pero tiene una unción. ¿Y qué hay que hacer con esa unción? Hay que honrarlo, hay que reconocerlo. Amén. José Bandión es uno de los maestros más reconocidos de la palabra, creo que en todo el Perú.
José Bayón es reconocido como un hombre serio, un hombre honesto, un hombre que tiene ministerio, es reconocido por muchas iglesias en todo el Perú. José Bayón no es cualquiera. Y hay iglesias que lo reconocen, lo reciben, lo honran y reciben la bendición que Dios ha puesto a través de José Bayón. Víctor y Johnny Franco, para los que no saben, no solamente Víctor es un ingeniero reconocido profesionalmente, él tiene seminario completo, él es graduado del Seminario Bautista en teología. Ha seguido todos los cursos que usted se puede imaginar en consejería familiar. No son cualquiera, Víctor y Johnny son ministros de primera línea y están en nuestra iglesia. Rodrigo Novoa, él está siendo entrenado en los Estados Unidos y tiene un ministerio con frutos evidentes de un respaldo de Dios, y Dios lo trajo a nuestra iglesia. Y para la gloria de Dios, con toda la humildad del caso, recibo invitaciones de todo el Perú para predicar, y otras iglesias reconocen la unción que Dios ha puesto en mí y me invitan de todo lado. Muchas veces tengo que rechazar las invitaciones porque si no descuidaría la iglesia, pero mi teléfono suena a cada momento invitándome a predicar, no solamente en iglesias, en conferencias, en municipios, en entidades del gobierno, en empresas, en grupos armados. Es una bendición. Entonces somos una iglesia bendecida. Otros grupos, otras iglesias son bendecidas a través nuestro. ¿Por qué? Porque reconocen y honran nuestro ministerio. Yo quiero decirle a la iglesia, si queremos que Dios nos bendiga como iglesia, en todo sentido, aún en lo financiero también, tenemos que acostumbrarnos a aplicar este principio de honrar a los siervos que Dios ha puesto en nuestra congregación. Entonces el 15 de marzo, que es nuestro aniversario, no solamente vamos a celebrar el aniversario, vamos a ordenar públicamente a aquellos que ya están sirviendo con sus ministerios. Vamos a ordenar a Víctor y a Johnny como pastores, a José y a Lucho como maestros, y vamos a ordenar a Rodrigo como pastor. Vamos a hacer una ordenación, van a venir pastores de otras congregaciones, pastores reconocidos, representantes de la iglesia peruana, van a estar aquí y nos van a ayudar a imponer las manos sobre ellos y a ordenarlo. ¿Qué cosa estamos haciendo? Simplemente reconocer y honrar lo que Dios ya hizo a través de estas vidas. Y es un privilegio para nosotros como iglesia que estos ministerios, que son reconocidos por todos lados, estén en una misma iglesia. La gente me dice a mí, Pastor Sandro, tienes un equipazo. Claro. A Lucho lo invitan por todos lados, a José lo invitan por todos lados. Y están juntos con nosotros aquí. Rodrigo ha predicado ayer en otra iglesia, es invitado, reconocido por otras iglesias, y están aquí con nosotros. Entonces, hermano, hay que reconocer y hay que honrar lo que Dios está depositando en esta iglesia pequeña. Pero nosotros salimos por todos lados y llevamos la palabra aún a niveles altos. El día viernes estuve en el municipio de La Victoria dando conferencia de ética. Y en empresas, y en municipios, y Lucho enseña en la Escuela de la Contraloría de la República. Lucho enseña en universidades y siembra la palabra. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de que nuestra iglesia está siendo de bendición para la nación. Pero a veces nosotros mismos, como los tenemos todos los días acá, no nos percatamos de lo que Dios está haciendo y no los valoramos como deberíamos valorarlo. Por eso le hablo de este principio de la honra, para que empecemos a valorar los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Si cumplimos el principio, recibiremos la bendición. Si violamos el principio, sufriremos las consecuencias. Entonces, ¿de qué hemos hablado esta mañana? El principio de la honra, ¿a quién? A los siervos de Dios. ¿Los siervos de Dios son perfectos, inmaculados? No. Son hombres y mujeres de carne y hueso, pero Dios depositó algo en ellos. Para que eso que Dios depositó en ellos fluya hacia tu vida, tienes que honrar y reconocer lo que Dios ha puesto en esta gente especial. Ahora, el hecho de que Dios haya establecido ministerios específicos es una demostración de todo lo que Dios te ama. Porque los ministerios están puestos para que tú crezcas, para que tú desarrolles. Tú necesitas un pastor que le dé dirección a tu vida. Tú necesitas maestros que te enseñen la palabra. Necesitas evangelistas que te hablen del evangelio. Necesitas profetas que te den una palabra certera de parte de Dios. Necesitas apóstoles que te den cobertura. Y esos ministerios Dios los ha puesto, ¿para qué? Para que tú crezcas, para que tú desarrolles, para que tú alcances todo tu potencial. ¿Por qué? Porque Dios te ama y quiere verte crecer. Porque hay un potencial en ti.
Hay como dice la palabra, un tesoro en vaso de barro. Tú tienes potencial para crecer más. Y Dios quiere que tú desarrolles y saques todo lo que tienes dentro que Dios depositó en ti. Para que tú crezcas, Dios puso ministerios que te bendigan. Pero tú tienes que aceptar, reconocer y honrar esos ministerios para que esa bendición que Dios puso en ellos venga sobre tu vida. Así funcionan las leyes del reino. Dios estableció ministerios por amor a ti, para que tú desarrolles y para que tú crezcas. Aprende a honrar a los ministerios, los siervos que Dios ha puesto en la iglesia, y la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. ¿Aprendió algo esta mañana? ¿Se entendió? ¿Listo? Lo ponemos de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. Yo quiero agradecerte, Señor, porque somos una iglesia privilegiada. Tú has puesto en nuestra iglesia, en una misma iglesia local, ministerios reconocidos en todo el Perú. Tú has puesto aquí, Señor, gente como José, Valdión, como Luis Muro, como Víctor, como Johnny, como Rodrigo, y aún humildemente yo mismo con mi esposa, Padre. Ministerios que son reconocidos en todas las iglesias, todas las denominaciones. Gracias por esta honra que nos das de, siendo una iglesia pequeña, tener tantos ministerios fuertes en un mismo lugar. Yo quiero honrar públicamente, Señor, la vida de Víctor y Johnny. Yo quiero reconocer lo que tú has puesto en ellos, Padre. Yo quiero honrar y reconocer la mano que has puesto sobre Luis, sobre Lucho Muro. Quiero honrar a José Valdión, la trayectoria, la sabiduría que has puesto en José. Quiero honrar a Rodrigo, Señor, joven, con una unción, con un respaldo tuyo. Gracias por traerlo a nuestra iglesia. Gracias por mi esposa, Señor, una mujer curtida en 1000 batallas, una mujer que te ama, que te ha servido durante años con sacrificio y esfuerzo. Es una honra tenerla con nosotros, Señor, y yo la honro públicamente a mi esposa. Y honramos los ministerios que tú has puesto y otros ministerios de servicio, Señor. Honro a aquellos que sirven, como Delia, Víctor, como Tinita, Carlito, Chelita, tu hija Nancy, Eliana, que no está aquí, los Yaba, Anita, Samuel, gente que trabaja, que sirve, aún en cosas mínimas. Juancito, Señor, el trabajo que hace Juancito, Pilar, Micaela, los músicos que te sirven, ministerios, Señor, ungidos, Davidito, Carlitos, Pedrito, Jean-Pierre, Kid, Maricruz, con esa unción que tú has puesto en ella, Anel. Gracias, Señor. Todos estos ministerios son una muestra de que tú nos amas y tú los has puesto en nuestra vida para bendecirnos, para llevarnos a nuestro máximo crecimiento. Yo quiero honrar públicamente a los ministerios que tú has puesto en nuestra iglesia. Enséñale al pueblo el principio de la honra para que la bendición pueda venir sobre la iglesia, Señor. Guárdanos de quitar la honra a quien la merece. Tu palabra dice, darle honra al que merece honra. Enséñanos a hacer una iglesia que honre a sus ministros, que los respete, que los ame, que los cuiden. No importa quién sea el pastor. Quizás en algún momento, Padre, haya otro pastor aquí, yo no sé. Pero no importa quiénes sean los pastores y los ministros, que el pueblo aprenda a honrar a los siervos, porque eso está en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, que este principio pueda quedar sellado en nuestras vidas y seamos una iglesia que honre los ministerios, y aún ministerios de otros lugares que vengan, dale la honra también. Te damos gracias, Señor, por esta ordenación que vamos a hacer el día 15. Que tú puedas convocar a los siervos de Dios que tú quieres y que podamos tener, Señor, en el mundo espiritual un momento de quiebre en los ministerios de Víctor, de Johnny, de José, de Luis y de Rodrigo. Que ellos puedan empezar a fluir con una unción diferente después de haber sido ordenados públicamente. Te damos gracias. Bendigo mi iglesia, bendigo este pequeño rebaño que tú me das. Pequeño en número, pero con un potencial para bendecir la nación tremendo. Gracias, Señor, porque tú usas lo débil del mundo para avergonzar a los grandes.
Y de esta iglesia está saliendo bendición para toda la nación. Gracias. Gracias, que podamos valorar esto, podamos celebrarlo, podamos reconocerlo. Te damos la gloria. Al final de cuentas todo es tuyo y es para ti. Y te bendecimos por esto, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.